Bueno, señores, estamos de regreso en este tema tan interesante que tenemos en la mañana. Hay que decirle que usted necesita darnos una ayudadita. Sencillamente suscríbase a este canal, a Una Nueva Mañana, y estará apoyándonos, estará dándonos un gran espaldarazo. Nosotros tenemos hoy al licenciado Surún Hernández. Surún ha sido presidente por muchos años del Colegio Dominicano de Abogados y es uno de los juristas más prestigiosos de la República Dominicana. Es muy combativo de la corrupción administrativa y ha estado en todos los procesos contra la corrupción que se han desarrollado en el país. Y entonces nosotros tenemos el honor de saludarlo. Surún, buenos días, bienvenido a Una Nueva Mañana. Buenos días. Para mí es una honra, un honor estar aquí, especialmente donde hay, digamos, damas tan bellas, tan hermosas, que adornan, evidentemente, a unos caballeros que no son tan bendecidos por la naturaleza. Miguel, vamos de inmediato. La buena conversación conserva la dentadura, Surún. Miguel, vamos de inmediato con los temas. Surún es presidente de la Fundación Primero Justicia, de la cual yo fui vicepresidente muchos años. Sí. Primero Justicia ha dado seguimiento a los principales temas del país, y entonces ahorita podríamos tratar los temas de la licencia de conducir y esas cosas, pero él viene básicamente para el tema del jardín botánico, que es el tema que tenemos en carpeta, y nos gustaría ver qué te pareció la solución que ha buscado el gobierno, Surún, para el tema del jardín botánico. Mira, la solución que ellos entienden, que ellos han externado, que es su objetivo, yo particularmente entiendo que es totalmente errado. No es verdad que el problema de el entaponamiento, el problema de tránsito en la República Dominicana se va a resolver ampliando las vías públicas. La única solución, fundamentalmente, son varias soluciones, pero en primer lugar es la masificación de transporte público, pero eso tiene que ir a través de la eficientización del gasto. Si usted analiza lo que se ha invertido en la República Dominicana por kilómetro cuadrado en la construcción del metro de los Alcarrizos, ni hablar del monorriel de Santiago, usted llega a la conclusión que en la República Dominicana pues se invierte más o menos entre 2 y 3 veces por kilómetro cuadrado en construcción de metro de lo que sale en otros países. Recuerdo que hace unos años hablaba el director del metro estableciendo que el gobierno pasado de Leonel Fernández y de Danilo Medina, pues ellos gastaban, eran 47 millones de dólares por kilómetro cuadrado. Señores, esta gente van casi por 100 millones. Y todavía, después de todos los años, no lo han acabado. El desastre que uno ve en los Alcarrizos no tiene madre. Con la diferencia que cuando Leonel Fernández, y no lo quiero politizar, pero los hechos están ahí, era soterrado. En cambio, el del presente gobierno, todos son por la vía aérea. Se recurrió a la alternativa más beneficiosa para los contratistas, que es simplemente gastar otra vez 5 o 6 veces lo que se invierte en construcción de carreteras. Aquí el kilómetro cuadrado de carreteras es el más grande, más caro de todo el universo. Y peor aún, tienen una obsesión con el jardín botánico. Primero el gobierno decide, porque es un gobierno que se sustenta sobre la base del engaño, la mentira y la simulación. Eso no es verdad y que no tienen problemas de comunicación, no es que mienten por los poros. Aquí hubo un ministro, que fue el ministro de Medio Ambiente, que públicamente dijo que iban a mutilar el jardín botánico en un 0.01%, que eran 11.000 metros cuadrados, que todo el que sabe de construcción sabe que cuando tú vas a cercenar en un área tan, digamos, vulnerable, como es un parque ecológico, tú tienes que multiplicar por 3, por el impacto de la construcción, los camiones, donde lo vas a estacionar, el asunto de cortar los árboles para dar espacio. Pero no es eso. Ellos deciden como quieran mutilar la parte exterior, pero tampoco se detienen ahí. Y ojo, a despecho de lo que piensan algunos juristas, el Jardín Botánico Nacional fue instaurado y protegido por la ley 456
del 1974 del expresidente ya fallecido Joaquín Balaguer, que fue un gran protector del medio ambiente y que dejó un cordón verde que ya fue prácticamente destruido por los que lo cuestionaban y los que decían que era asesino, que era ladrón, pero fue uno de los que más construyó y evidentemente uno de los que más pensó en la nación dominicana. Ahora, ¿qué tiene en carpeta el presente gobierno para el Jardín Botánico? El ministro de Medio Ambiente, pues anunció, el ministro de Medio Ambiente, el flamante ministro, el que debe proteger la biodiversidad, pues anunció la construcción de 6 edificios, entre los cuales se encuentra, óiganlo bien, hasta un dispensario médico. Surún. O sea, ya me le entra. Hay una cosa que yo necesito aclarar esta duda. Quiero que entremos en la parte que más tienes el expertise, obviamente, que es la parte de la ley que protege el jardín botánico, pero hay algo que no me queda claro. Nosotros recibimos a Domingo Contreras el lunes en este programa, que quedé impresionada con el conocimiento que tiene en torno a lo que es todo lo verde. Y Domingo decía que los supuestos 20.000 metros que el presidente Luis Abinader está diciéndonos a nosotros como pueblo dominicano, como una bondad, como una gran cosa que él va a hacer, que le va a agregar 20.000 metros. O sea, dice, le voy a quitar 11.000 por un lado, pero no se la va a tocar porque yo le voy a agregar 20.000, dice Domingo, que si uno busca los títulos del Jardín Botánico, esos 20.000 metros ya le pertenecían o le pertenecen al Jardín Botánico. ¿De qué 20.000 metros que me están hablando? Y si realmente esos 20.000 metros ya son del Jardín Botánico. Mira, cuando yo escuché al presidente de la República y me duele tener que expresarme en esos términos, hablar de que le iba a agregar 24.000 metros, me recordé la historia del político que va a un pueblo y promete un puente. Y le dice a la gente, pero que aquí no hay río. Ah, pero también les tengo su río. Todo el que ha visitado el Jardín Botánico sabe que está delimitado por vías públicas, por calles. No hay forma posible de agregarle 24.000 metros cuadrados. Exacto. Nosotros lo podemos inventar. A menos que quiten la avenida. O sea, pero, el hecho de que tú hagas... si corren las verjas, si corren la verja de la acera y la meten un poquito más para adentro, ya le agregaron lo que está corriendo la verja, señores. No, ni siquiera eso. Ellos establecieron y extrapolaron, porque le van a quitar todo el perímetro. Solamente van a dejar la verja y le van a quitar prácticamente el área verde que está después de la verja. Porque va a haber una mutilación de todos modos. Al margen de los, repito, escandalosos 6 edificios que les recuerdo que en el Centro Olímpico hace 20 años comenzaron con el mismo relajo y instalaron edificios gubernamentales ahí, y ya el Centro Olímpico es prácticamente un lugar sin foresta. Lo último que le hicieron fueron 900 árboles que fueron talados. ¿900 o 300? 900 árboles fueron talados. ¿Y bajo qué alegato puede autorizar un ministro de Medio Ambiente la tala de esa cantidad de árboles? No, es que aquí no hay Estado de Derecho. Aquí el ministro ni siquiera tiene la noción de cuáles son sus funciones. Wow. No es garantizar un cargo, garantizar un cheque mensualmente o garantizar una posición de poder. Es proteger al medio ambiente. O sea, el escándalo de los 901 árboles es tan grande que él al día siguiente le dijo a la opinión pública que iba a mandar a verificar si el permiso que él había emitido se correspondía a la cantidad de desmonte. O sea, él aprobó sin saber lo que le estaba aprobando. Cuando vino a ver ni siquiera lo aprobó y después vino y firmó lo que... Él dice que lo aprobó, lo leyó. Pero vamos a ir a ver si ellos hicieron exactamente lo que le aprobamos o cogieron un chismá. Pero el caso del ministro de Deportes es mucho peor. O sea, estamos hablando de una persona que tiene su oficina ahí en el Centro Olímpico y dice a la opinión pública que simple y llanamente él no se dio cuenta por los medios. Y esa es la forma en que se maneja. El gobierno ayer en ese evento fue y le dijo a la opinión pública que nunca tenía la intención de mutilarlo y que eso era solamente un proyecto cuando todos sabemos que se había anunciado y que por el temor a la reacción de la sociedad se había ocultado la información. Peor aún, me llama a mí la atención y digo que en este país hay una crisis institucional porque el Poder Ejecutivo invade las competencias de otros poderes, en este caso el Poder Municipal. Lo del Jardín Botánico, lo de la extensión de la República de Colombia, se hizo a espaldas
del gobierno municipal, del gobierno local, encabezado por Carolina Mejía, que me pregunté, ¿y dónde está la jefa del gobierno municipal, Carolina Mejía, que debió haber estado en este debate, que no debió habérselo dejado a la ciudadanía, que en lugar de que sea la ciudadanía que tenga que defender sus áreas verdes, sus áreas protegidas, debió haber sido la alcaldesa Carolina Mejía, que debió haber enfrentado al gobierno y decirle, no, esto es de los municipios del distrito, usted no puede votarlo. La infraestructura vial está afectada ahí, tiene una afectación. No solamente áreas verdes, o sea, los regidores estaban ahí porque llegaron hasta el extremo de que, y lo digo, el señor de Comunidad Digna, pues llevó una claque, militantes del Partido Revolucionario Moderno, para que le sirvieran como una especie de público que aplaudía absolutamente todo. Llamó la atención que cuando mencionaron su nombre, aplaudieron con mayor vigor que a todos los funcionarios que estaban ahí. O sea, en un evento tan solemne como es, digamos, la manifestación de la ciudadanía ante una medida que no le importa, el gobierno lo que hace es llevar gente pagada para que sirva como de ejemplo de coro. Y hasta en algunos casos, como me dijeron después que yo emití mi planteamiento, aquí lo del partido tal, yo no actúo en función de ningún partido político. Yo soy miembro de un partido político, miembro de los órganos de gobierno de ese partido. Pero mi actuación es como ciudadano, porque, óigame, el hecho de que yo pertenezca a un partido no me despoja de mis derechos como dominicano. Peor aún, una muestra son precisamente los que están en el gobierno, porque los que más protestaban cuando estaban en la oposición eran ellos, precisamente. Claro. Miguel, mira, quería justamente en la línea de lo que tú acabas de comentar, hay un tema que a mí me violenta últimamente bastante. Todo el que se sienta acá con nosotros, cuando se refiere al tema de los derechos del ciudadano, me doy cuenta de algo. Primero, hay una realidad, un hecho, que el gobierno miente en ciertas situaciones. La pregunta que yo me hago es, no existe ninguna herramienta jurídica en la República Dominicana para nosotros, cuando una autoridad nos está tratando de engañar, enfrentarlo y obligarlo o empujarlo o a que diga la verdad o a que esta persona renuncie. Mira, la única alternativa, y lamentablemente nosotros vamos en contravía, es la, digamos, unidad social, la protesta pacífica y la denuncia ciudadana. ¿Cuál es el inconveniente? Pero eso no llega a nada, Miguel. Sí, ese es el problema fundamental. Que nos quieren convencer que eso no llega a nada, porque cuando hay una sola voz en el desierto, evidentemente no genera ningún tipo de resultado. Pero es, por ejemplo, en determinados casos donde toda la sociedad se une en función de un objetivo específico, logramos torcer el pulso al determinado funcionario, a determinado gobierno. Fíjate cómo ya es una decisión de Estado. O sea, la mutilación del jardín botánico era una decisión de Estado que provenía directamente del presidente de la República, a través del ministro de Obras Públicas, a través del ministro de Medio Ambiente, que ya estaban defendiéndolo. Así es. Todas las bocinas del gobierno, pagadas con 17.000 millones en publicidad, que se pagan mensualmente en este país, estaban detrás de que sí, y hasta buscaron personas, de que vecinos, diciendo que estaban de acuerdo con que lo mutilaran. ¿Qué les importaba a ellos que mutilaran porque los tapones eran eso? Entonces, ellos luchan para quitarnos lo que es la fe de que, unidos los ciudadanos, protestando pacíficamente, sin banderías políticas, podemos obtener los resultados. Hay que continuar, hay que ser persistente. Y evidentemente, máxime cuando estamos en un gobierno, que tarde o temprano, porque yo le digo a la gente, nosotros estamos muy bien, toditos sentados en nuestras casas, diciendo que no podemos cada uno por su lado. Solamente dicen, tú eres ladrón, tú eres esto. Señores, estamos rumbo a un desastre económico, a un desastre social, que tarde o temprano, a todos los que están sentados en sus casas, que están protegiendo sus intereses y no denunciando las tropelías que están haciéndose del gobierno central, porque esto es mentira, es pajita de coco para lo que está pasando con el dinero público, nos va a dar en la cara. Mira, licenciado, yo digo que el tema de los tapones aquí en Santo Domingo, que no es solamente en la Jacobo, el Gran Santo Domingo Este, está llena de tapones, que el problema de los tapones es el tema de no planificación
la no planificación urbana, el crecimiento que se ha dado en el Gran Santo Domingo sin ningún tipo de planificación. ¿Existe algún mecanismo legal para detener ese crecimiento no organizado? Es que es muy difícil buscar un mecanismo legal para detener el tigueraje que hay a nivel de los gobiernos municipales. La ley 176-07 encarga a los ayuntamientos de lo que es la organización de uso de suelo. Esa organización de uso de suelo se establece, en primer lugar, en función de la necesidad de los distintos barrios, las distintas comunidades, de la densidad en materia de tránsito. O sea, aquí en República Dominicana, le voy a poner dos Pero y una proyección, porque aquí no se está proyectando en las áreas donde cada vez más tenemos la gente yendo hacia ese lugar. Les voy a poner un ejemplo. En este momento, nosotros agarramos este lugar, ahora mismo, e instalamos una escuela sin ningún tipo de problema, en el centro urbano, corazón del Distrito Nacional, y no hay ningún problema. Pero legalmente no se puede. Bueno, es que el ayuntamiento no juega su rol, lo único que piensa es en el dinero. En una clínica te la pueden instalar, por ejemplo, en el caso frente al Jardín Botánico de una clínica. Correcto. Lo cual es un contrasentido porque ahí no debió haber estado una clínica, porque había una clínica apenas algunos 100, 200 metros de ahí. Pero está prácticamente en medio de la República de Colombia. la monumental. La Sol Poniente. Sol Poniente, sí. Sol Poniente en la esquina con República de Colombia hay una clínica. Esa clínica genera un tapón extraordinario, pero así está porque es un desorden. A 200 metros hay otra clínica. Para que más. ustedes tengan un ejemplo, o sea, el ayuntamiento del Distrito Nacional, no solamente el Distrito Nacional, sino prácticamente todos a nivel nacional, no juegan el rol de organización de uso de suelo. Peor aún, tampoco establecen una organización como establece la ley 176-07 en materia de actividad empresarial en sus distintas demarcaciones. O sea, ¿dónde yo puedo instalar un bar? Yo puedo instalar un bar, por ejemplo, en el Sánchez Naco, lo puedo hacer. Un restaurante. Aquí mismo yo puedo montar un restaurante. ¿Quién verifica? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién le garantiza a ustedes que el café que se están tomando en ese restaurante, en primer lugar, cumple con los estándares de salud? Peor aún, si ese lugar que se construyó para un restaurante tiene los estándares de seguridad en caso de emergencia, en caso de incendio, en caso de desastre. Pero aquí no ocurre nada de eso. Miguel, yo estoy sorprendido con algo. El ministro de Medio Ambiente, te pongo un ejemplo, denunciamos acá el tema de que hay varios lugares que ponen huevo las tortugas en Punta Cana y están destruyendo con material de equipos de construcción pesados. Los nidales de estas tortugas, no pasa absolutamente nada. Se siguen construyendo hoteles, arrancando todos los manglares que están en la orilla, se hacen las denuncias, no se pronuncia el Ministerio de Medio Ambiente, y yo te hago la pregunta, y por eso te decía, no hay ninguna herramienta jurídica, un recurso de amparo, solicitar la renuncia del Ministerio de Medio Ambiente, alguna autoridad que esté por encima de estos ministros para que alguien haga algo en el caso del ecocidio. En Punta Cana, te pongo el ejemplo. Mira, es que el problema fundamental es la visión que tienen determinados, y yo tengo que decirlo, no solamente este gobierno. En materia medioambiental, los anteriores gobiernos han tenido prácticamente la misma la misma filosofía, la misma conducta de otorgamiento de permisos sin tomar en cuenta, y otorgamiento de permisos que en muchos casos no eran gratuitos y no son gratuitos, sin hacer ningún tipo de señalamiento directo. O sea, estamos hablando de que los ministros de medio ambiente, en lugar de ser de medio ambiente, están para legitimar determinadas tropelías que realizan los empresarios hoteleros, los empresarios industriales, y sin ningún tipo de criterio ni vocación en función de protección del futuro de la flora y la fauna en la República Dominicana. ¿Qué sucede? Que es costoso. La labor que nosotros hacemos nos cuesta mucho, que es la de, por ejemplo, hoy tenemos audiencia, que tengo prácticamente que irme, contra el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, porque colocó 200 contenedores en la calle. Porque eso es lo grande del caso. Ustedes ven lo del Jardín Botánico por los tapones. Sí. Pues están instalando pasaportes, obstruyendo la autopista Duarte con la esquina de Teleantillas. Están obstruyendo, instalando una dirección con un alto, y ahí vamos a uso de suelo,
con un alto nivel de tráfico, el gobierno, en lugar de, digamos, de ayudar, colaborar, de ayudar el tráfico, lo que hace es congestionarlo aún más, trayéndolo de un lugar como es el malecón, que no genera ningún tipo de trauma. Una locura. Lo trae a este lugar. ¿Pero por qué? Porque hay unos empresarios. Primero, hay un problema con un dinero que nosotros dijimos como fundación, lo denunciamos al país, que era un negocio en favor de 2 o 3 vivos empresarios con el edificio Epocal, que lo iban a instalar en el ensanche Naco, otra vez uso de suelo, se lo sacan al ensanche Naco y lo traen a Los Prados, nada más y nada menos que a la autopista John F. Kennedy, para cerrarla. Se va a cerrar, óigame, la salida el desemboque precisamente de la autopista que viene del Jardín Botánico, de un tapón grandísimo. Increíble. De Telantillas. Del otro lado de Telantillas, ahí no va a haber forma de pasar alguna. Y todo por 5.6 millones de pesos. Tú tienes audiencia. ¿Qué va a pasar con el Jardín Botánico? ¿Cuál es la posición de Primero Justicia? Bueno, en luchar para que no se consiga o se haga la construcción de 6 edificios de un dispensario médico, que no se destruya. Nosotros vamos a darle seguimiento a lo que está aconteciendo. O sea, no es bueno, no vamos a permitir que la ciudadanía continúe siendo afectada, y vamos a seguir exigiendo a las autoridades municipales de que cumplan su rol, de por Dios. O sea, uno vota, aunque aquí en este país las elecciones se compran, como se compraron en febrero a base de pensiones y todo eso, y de tarjetas de solidaridad, y de supérate. Señores, es para que a uno lo defiendan, para que cumpla su rol. Y lo único que hacen es hacer todo, hacer conciliábulos en favor de empresarios, en lugar de proteger los intereses de la gente. Miguel Surún muchas Hernández gracias. es presidente de la Fundación Primero Justicia, abogado penalista destacadísimo y es presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Gracias, te esperamos de nuevo por aquí, Surún. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa, regresamos en breve con mucho más contenido. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer.